Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y como les avanzábamos en el sumario, íbamos a hablar de actualidad, que hay muchísimos temas, ojalá nos diese tiempo a hablar de todos porque, por ejemplo, la jornada de ayer es que no podíamos despegar los ojos de las noticias, pero vamos a ver lo que nos da tiempo a hablar con nuestro colaborador Fernando Pérez. Muy buenos días, Fernando. Hola Lucía, buenos Candente actualidad. Yo creo que es de las semanas informativas con más cantidad de cosas que yo recuerdo recientemente. La última vez que Fernando estuvo con nosotros, hablamos de esa moción de censura a Mariano Rajoy. No sabíamos lo que iba a pasar. Hoy ya podemos hablar de un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Yo tengo mucha curiosidad por su experiencia profesional, de la opinión que tiene Fernando Pérez del nuevo gobierno de España. Fernando. Pues sí, efectivamente, hace 15 días valoré la moción de censura, que entonces ya se había presentado y todo hacía pensar que efectivamente iba a ser. Y por lo tanto empezaré por ahí, ¿no? Porque a la hora de valorar del gobierno hay algunas críticas precipitadas, yo diría que rabiosas de algunos, que a mí me preocupan, ¿no? Quitándole legitimidad, ¿no? Hay que decir que es un gobierno absolutamente legítimo porque la Constitución prevé determinados momentos donde pueda ocurrir esto que ha ocurrido, que a través de una moción de censura hay un nuevo gobierno. Saben los telespectadores que en otros momentos de la historia de España ha habido mociones de censura, pero que no han sido exitosas y por tanto no ha habido cambio de gobierno. En este caso ha habido una moción de censura que ha dado como consecuencia un cambio de gobierno y a un cambio de presidente del gobierno. Por tanto, en origen es un gobierno absolutamente legítimo y no tengo ninguna duda que en el ejercicio de sus funciones su legitimidad irá creciendo, porque ya no es una valoración subjetiva. En mí no se me puede pedir que mis opiniones sean totalmente, digamos, fuera de lo que es mi pensamiento, que todo el mundo sabe, soy del Partido Socialista, pero, y por tanto, más que una valoración personal, es la valoración, digamos, de conjunto, ¿no? Empezaré por una cosa que me ha dado especialmente satisfacción, y es una editorial de Le Monde, que todo el mundo sabe que es el gran periódico francés y podríamos decir europeo junto con otros, que simplificaba diciendo que era un gobierno de ensueño para Europa y para los españoles, ¿no? Esto a mí me ha dado mucho orgullo, porque es verdad que España en el ámbito europeo había perdido peso por la vía de la acción o de la inanición, más por lo segundo que por lo primero, ¿no? Yo creo que es un gobierno que tiene en sí mismo muchas simbologías y eso explicará el hecho de que no sea, por decirlo de alguna manera, un gobierno de programa, ¿no? Elegido en unas elecciones con un programa electoral. Esto no ha ocurrido, sino como consecuencia de esta medida extraordinaria, ¿no? Pero en sí mismo cada persona, hombre o mujer o hombre, yo creo que lleva grabado aquello que mejor representa, ¿no? En su conjunto. Es evidente que destaca por el hecho ya no que no sea paritario, sino que sean más las mujeres que los hombres, ¿no? Nada nuevo que decir en estos programas. Hemos hablado y hemos coincidido tú y yo mucho con respecto del papel que la mujer tiene que jugar en los nuevos tiempos, ¿no? Y que evidentemente se pone de manifiesto en este gobierno. Es decir, las mujeres, y no es un problema ni de cuota ni de floreros, es decir, no hay ni una sola mujer del gobierno de España, que son 11, que nadie pueda poner en principio en cuestión. Luego, evidentemente, en el ejercicio de sus funciones veremos a ver. Todas tienen una experiencia contrastada, currículum maravillosos. Además, yo creo que un gobierno, quizá unos ministros y ministras más técnicos, ¿no? Sí, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Es decir, pero si hacemos una valoración desde el punto de vista de la cualificación técnica, es extraordinario. Es decir, bueno, pues hablar de Pedro Duque, ministro de Innovación y tal, lo resume en sí mismo. El equipo económico, ¿no? Que siempre, digamos que sobre todo en este contexto de salida de la crisis que hemos comentado en alguna ocasión, es muy importante en un contexto de la Unión Europea con unas exigencias. Es decir, la ministra de Economía tiene un currículum extraordinario, ¿no? Jean-Claude Juncker fue llamado, he leído estos días, por Pedro Sánchez para decirle que pretendía hacer ministra de Economía a Calviño, y lo que dijo es ¿qué faena me haces, ¿no? Porque es verdad que en el equipo de Juncker la ministra Calviño era una persona de mucho poder, la directora general que
digamos que velaba por el cumplimiento de todos los presupuestos de todos los países miembros, ¿no? Es decir, la cualificación técnica está fuera de toda duda. Insisto, en áreas, por eso decía que no son cuota, que no son florero, ¿no? Es decir, en áreas, podríamos decir, las más importantes, la de justicia, la de defensa, etcétera, es decir, estos que hemos dicho del equipo económico, la de trabajo, etcétera, tienen un poderío muy importante. A mí me alegra especialmente, quiero decir que lo he dicho, y yo creo que, yo siempre me acuerdo de Zapatero porque sé que es un ministro que para mucha gente bueno, pues no está bien valorado, y yo siempre destaco a Zapatero. Ya fue absolutamente innovador los gobiernos paritarios de Zapatero, pero sobre todo, y hemos comentado en alguna ocasión, el hecho de que hiciera la ley de igualdad, que es la que ha propiciado estos cambios brutales que desde el punto de vista de género se ha producido en España, que es un país vanguardia en muchas cosas y lo es también en esto. Pero evidentemente también tiene otros perfiles, no solamente técnicos, es decir, el primer ministro que se conoce y que a mí me dio mucha satisfacción es el de Borrell, de Pepe Borrell, ¿no? Es decir, como un hombre con una contrastada experiencia, un europeísta fuera de toda duda y un personaje evidentemente con perfiles muy políticos, que en el debate catalán ha tenido un protagonismo de primera magnitud. Y a mí me alegra especialmente por las dos circunstancias, por el hecho de ser un europeísta convencido y por el hecho de ser muy inflexible desde el punto de vista de posicionamiento político, no desde el punto de vista de otras circunstancias con respecto al tema catalán. Hemos dicho de Pedro Duque, pero podemos hablar de otros. A mí me gustó mucho porque yo creo que en esta fase en la que estamos de democracias emocionales, sentimentales, la iconografía, los símbolos, tal, tienen mucha trascendencia. A mí me gustó mucho que como consecuencia de una modificación que se ha hecho, se haya jurado ante la Constitución sin más simbología. Eso en sí mismo son mensajes. Yo soy especialmente defensora, a la que conozco no personalmente, pero la he seguido mucho, de la ministra de Transición Ecológica, Margarita Rivera, que es una autoridad mundial en la materia, asesora de los gobiernos de Hollande, amiga íntima de Ségolène Royal, que en la cumbre de París jugó un papel fundamental, y que ayer tuve la oportunidad de escuchar una entrevista y que tiene las ideas clarísimas en un asunto que es fundamental. Es fundamental el europeísmo, es fundamental el feminismo, es fundamental la cohesión de España. Es muy importante el cambio energético o lo que se llama transición energética o ecológica, que es el nuevo ministerio de Margarita Rivera, de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, es un gobierno que en sí mismo es muy programático por la suma de singularidades que tiene el gobierno y en su conjunto. En unos momentos para España de mucha dificultad, con una aritmética parlamentaria extremadamente débil, solamente 84 diputados son del Partido Socialista y a partir de ahí se pondrá en marcha aquello que se llama la geometría variable. Es decir, no va a negociar todo con aquellos que le han apoyado en la moción de censura y por eso es presidente. Yo estoy convencido que por la transversalidad que en sí mismo podríamos decir, tú dices que es técnico, yo diría que es moderado a la vez que firme este gobierno. Y esa moderación y esa firmeza le va a poder hacer posible negociar cosas muy importantes con otros partidos que no le han apoyado, y estoy pensando en el PP, pero sobre todo en Ciudadanos, que es un partido con el que Pedro Sánchez ha estado acostumbrado a negociar, acordémonos de aquel intento de gobierno del 2016, y yo espero, a diferencia de lo que pensé en su momento, que en sí mismo pueda ser un gobierno de largo alcance. Dependerá de otros y sobre todo del compromiso con España, que es lo que este gobierno tiene interés y lo que yo espero que más allá de posiciones partidarias, en el conjunto del Parlamento se pueda dar. Porque es verdad que estamos en momentos que son sumamente importantes y la velocidad de los tiempos políticos impiden que te pares un segundo. Yo creo que este verano, a diferencia de otros veranos, los largos meses de agosto, en fin, donde la gente se va de vacaciones, este gobierno no va a tener la oportunidad de irse de vacaciones porque tiene sobre la mesa cada uno de ellos de manera individual y en su conjunto, de manera colectiva, asuntos importantísimos. La próxima semana hay una cumbre europea que es absolutamente importantísima para el tema de la modificación, digamos, de las bases del euro, y para el tema de los refugiados, donde este gobierno ha enviado mensajes que a mí me han llenado de orgullo. Es decir, yo he deplorado que la Unión Europea se haya convertido últimamente casi en un lugar donde solamente la economía tenía importancia. Los aspectos humanísticos de la Unión Europea son indisolubles de otros aspectos.
Y es verdad que el hecho de que Italia, con este gobierno que se ha hecho junto con el español y que está en las antípodas del gobierno de España, haya abandonado a 600 y pico personas a su suerte en el mar, ¿no? Y que haya sido España quien haya ido rápidamente al rescate de esas personas que, huyendo del horror de la guerra, quieren países que, como España o como cualquier otro país de la Unión Europea, puedan tener acogida, porque en la memoria de muchos españoles está el exilio del 39, donde miles y miles de personas tuvieron que ir a otros países y fuimos acogidos con mejor o con mayor fortuna. Pero en todo caso también fueron a Marruecos. 3.000 niños de la guerra civil fueron a Marruecos, un país próximo a nosotros y próximo al conflicto de Libia y de Siria que está ocurriendo ahora y que son los que están viniendo. Ahí me alegra que recuperemos este sentido solidario con aquellos que tanto sufren y que para España no va a suponer ninguna catástrofe, porque es verdad que la cuota española que se pactó en Europa era de recoger a 12.000 refugiados. Escasamente 1.000 o 2.000 están ahora acogidos. Es decir, no pasa nada. Tenemos que reivindicarnos, ponernos en valor y afortunadamente países, sobre todo como Francia, Macron a la cabeza, ha valorado de manera extraordinaria el hecho de que España, este nuevo gobierno, manifieste, entre otras cosas, este espíritu solidario con aquellos que tanto sufren como consecuencia de guerras crueles que están ocurriendo en entornos próximos a nosotros. En fin, podría hablar largo y tendido, porque el hecho de estar de vacaciones también te da tiempo para pensar, para reflexionar mucho, y yo estoy esperanzado. Es decir, a mí lo que me interesa de esto, como siempre, es el interés general, el interés de lo público, el interés de que España, de repente en Europa, pueda jugar un papel muy importante en un contexto donde hay desafecciones del viejo proyecto de la Unión Europea y el caso dramático de Italia en manos de dos países extremistas que están, parece, deseando salirse de la Unión Europea. Yo espero que España, como en otros momentos, se pueda incorporar de pleno derecho al famoso eje de París-Berlín, de Alemania y de Francia, y que junto con España seamos vanguardia en la reconversión de esta Unión Europea que durante tantos años tan mal lo ha pasado y que necesita reconstruirse, reformarse para a partir de ahí dar un salto que mejore las condiciones de todos. En fin, ya termino con una cosa que ayer me dio especialmente satisfacción y es la primera reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo con las fuerzas del Pacto Social, con los empresarios y con los sindicatos, donde parece, digo porque lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que yo echaba a faltar la recuperación de derechos laborales perdidos y, desde luego, la recuperación de los niveles salariales que por la devaluación vía interna habían perdido peso adquisitivo, ¿no? Están próximos a firmar un pacto de rentas, un pacto que garantizaría una subida de un 3% y se empiezan a generar las condiciones para que los aspectos por lo menos más dañinos de la reforma laboral del 2012 puedan ser quitados y mejorados, y en un tema que es de vital importancia y espero y parece que en el contexto del Pacto de Toledo, que es el tema de la revalorización de las pensiones de acuerdo a los IPCs cada uno. Es decir, en 15 días ha habido un cambio de gobierno, sí, pero se han hecho muchas políticas de manera todavía, digamos, a nivel de marcar agendas, pero yo creo en fin, que estoy contento, insisto, no en lo personal, porque sea del PSOE, que yo creo que a veces eso es más relativo, sino el hecho de que un conjunto de personas hayan sido llamados, no con criterio sectario, no son aparatichi del PSOE ninguno, sino con un criterio de poner a los mejores. Y los mejores son aquellos que más se parecen a esta España que yo siempre he dicho que es muy avanzada, que es muy moderna, que es muy laica y que está muy preparada. Es el gobierno de hombres y mujeres más preparados seguramente de la historia de España. Tenemos muy poco tiempo por decir nada, pero me gustaría, Fernando, intentar en un par de minutos, si no es un tema que podremos ampliar la próxima semana con Fernando Pérez, un gobierno que tiene una pinta estupenda, pero que ayer se enfrentaba pues a su primer problema encima de la mesa. A las 7 de la tarde comparecía ante los medios de comunicación el que ha sido hasta ayer, durante 7 días, ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, que presentaba su dimisión. Presentaba su dimisión porque si no seguramente hubiera sido cesado, ¿no? El mensaje es contundente y rápido y ejemplarizante.
Yo lo siento porque era, en fin, a pesar de que era un perfil que a algunos no le gustaba, bueno, aportaba, digamos, frescura Sí, desde el punto de vista estoy de del acuerdo. encosotamiento, de la política, no sé qué, aportaba frescura, un hombre muy culto, cuidado, un poco deportista, como él reconoce, y yo siento, sobre todo siento que no se le haya comunicado al presidente del gobierno cuando le llamó para estas altas funciones, porque evidentemente si el presidente del gobierno habría sabido de esta penalización fiscal que ha tenido, no habría sido ministro, ¿no? Y el presidente del gobierno, me imagino que dolorosamente, porque tiene una relación de amistad entre ambos, como se ha conocido estos días, le ha pedido que haga lo que ha hecho, ¿no? Y por tanto, de manera inmediata ha sido relevado, porque ya hay un nuevo ministro, pero sobre todo es un mensaje que yo creo que está pasando desapercibido y que me parece fundamental, ¿no? Es un mensaje contra el fraude fiscal. En España, aunque en fin, hay discrepancias, no menos de un 20% del PIB, y por tanto estamos hablando de 20.000 millones de euros de fraude fiscal en España todos los años. Estos son magnitudes absolutamente increíbles, ¿no? Y que yo creo que tienen que ser corregidas. Entonces, porque es verdad que el fraude fiscal no solamente lo dan los famosos o los empresarios o tal, sino que el fraude fiscal atraviesa una parte importante de la sociedad española, porque no solamente es fraude fiscal, que yo creo que es de muchos, hay evasión fiscal, los paraísos fiscales, y hay lo que se llama elusión fiscal, ¿no? Que es los, en fin, subterfugios que muchos se buscan para evitar pagar impuestos. Este mensaje me parece que es importantísimo y que se ha enviado a través de la dimisión del ministro de Cultura y de Deporte, ¿no? Y por tanto yo creo que es verdad que, en fin, digamos que genera, digamos, en fin, no ha gustado, pero por otra parte, la rapidez y el mensaje de que vamos a por el fraude fiscal, porque 20 puntos del PIB, que son 200.000 millones de euros, no 20.000 como decía, es mucho dinero. Y entonces, todo aquel camino que recorramos para combatir el fraude fiscal, bienvenido sea, porque habrá muchos mayores recursos de los que existen ahora para hacer políticas necesarias. La próxima semana continuaremos hablando con Fernando Pérez porque es que ya sí que no tenemos tiempo para más. Fernando Pérez, muchísimas gracias. A ti, Lucía. Y nosotros nos vamos a ir directamente desde el plató de Cantabria por la mañana al Centro Deportivo Marisma Wellness Center. Allí nos está esperando la entrenadora personal Clara Careaga. Con ella les dejamos y yo vuelvo mañana a partir de la 1 menos 20 de la tarde. Que disfruten.